Hola, te damos la bienvenida de parte de la Iglesia Bautista Palabra de Vida en Tampa, Florida. Es un gozo para nosotros compartir este mensaje contigo. Esperamos que sea de edificación. Para más información, visita nuestro sitio en internet. Que Dios te bendiga. Padre, gracias por tu infinita bondad, Padre. No tengo ningún mérito para estar aquí, Señor. Pero aún en mi debilidad, aún en mis limitaciones, Señor, te ruego que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, me use y me ayude a ser fiel a tu palabra, Señor. Señor, no se trata de mí. Te pido que yo mengüe, Señor, y que tú crezcas mientras predico tu palabra, Señor. Te necesito, Señor. Ministra a cada corazón en esta tarde, Señor, por medio del poder de tu palabra, Señor. Que tu nombre sea exaltado y glorificado por medio de la predicación de tu palabra, Dios. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pocas cosas son tan dolorosas como cuando un esposo le dice a una esposa: ya no te amo. O cuando un novio le dice a su novia: ya no siento nada por ti. Ya no deseo estar contigo. Estas palabras le rompen el corazón a cualquier persona, hermano. Ahora, esto no sucede de la noche a la mañana. Poco a poco la relación se va descuidando. Poco a poco ese amor y ese cariño se va enfriando. Y de repente, hermano, casi de sorpresa, ese esposo ya no ama a su esposa. Ese novio o novia ya no ama a su novio. Por fuera, hermano, todo parece, como dicen en Puerto Rico, color de rosa. Todo parece bien. Los amigos, los tíos, incluso los padres piensan que todo está bien. Ellos van a las reuniones familiares juntos. Ellos van a la iglesia juntos. Ponen fotos en su Instagram o su Facebook juntos. De afuera, hermano, todo parece perfecto. Pero ese esposo ya no ama a su esposa. Eso le sucedió, hermanos, a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso dejó su primer amor. Dejó su amor por su Salvador. La iglesia de Éfeso, de fuera, parecía que todo iba bien. Tenían los mejores maestros de la época. Tenían los mejores teólogos, hermanos. Pero Cristo le escribe y les dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Así como la iglesia de Éfeso, hermano, nuestra iglesia hoy día corre un gran riesgo. Corre el riesgo de enfocarse en hacer cosas muy buenas, incluso con las mejores intenciones del corazón, pero dejando lo más importante, que es el amor por Cristo. Pero hay buenas noticias, hermano. Nuestro Salvador
envía una carta a esta iglesia y le da esperanza. Veamos lo que Cristo quiere decir a la iglesia de Éfeso y a nuestra propia congregación, hermano. Estamos en una serie de predicaciones de Apocalipsis y estaremos exponiendo de Apocalipsis 1 a Apocalipsis 3. Comenzamos esta serie de predicaciones, hermano, con un propósito. Y el propósito es mostrar a nuestra iglesia al Cristo glorioso que gobierna sobre todo, incluso sobre nuestra iglesia. Hermano, Cristo está en su trono reinando y Él cuida de los suyos. En Apocalipsis, Jesús envía 7 cartas a 7 iglesias, en las cuales estaban localizadas en Asia Menor. Una de estas iglesias es la que estaremos viendo en esta tarde, la iglesia de Éfeso. Hermano, Éfeso era una ciudad próspera. Éfeso era un centro comercial, era el centro comercial más grande de la región. Éfeso tenía un importante centro político, educativo, un centro de comercio y de religión también. Éfeso, hermano, era famosa la ciudad porque se encontraba el templo de la diosa Diana. El templo de la diosa Diana era una de las 7 maravillas en el siglo antiguo. La adoración a los dioses y a las diosas era una mezcla de ritos e inmoralidad sexual en esa ciudad. Podemos decir que Éfeso estaba en medio de una cultura próspera. La economía estaría, como dicen en Estados Unidos, que Trump dice que la tiene en su top. Hermano, así estaba Éfeso. En el top. Bien próspera. Pero era una ciudad llena de idolatría e inmoralidad sexual y pecado. Esa situación no es muy diferente a la que estamos hoy, ¿verdad? Incluso aquí en nuestra iglesia en Tampa. Podemos mirar alrededor de nuestra ciudad la inmoralidad que hay. Pero Cristo, hermano, conoce su iglesia. Y Él le hace una evaluación. Este sermón se titula La evaluación de Jesucristo de la iglesia de Éfeso. Jesucristo ama a su iglesia, hermano. Por eso le envió una carta. Veamos en primer lugar que Cristo conoce a su iglesia. Vaya conmigo, hermanos, Apocalipsis 2, verso 1. ¿Está conmigo, hermano? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Cristo envía esta carta a la iglesia de Éfeso, pero hermano, esta carta debía de ser leída públicamente. Pero, ¿quién era el encargado de leerla? La palabra ángel quiere decir mensajero o alguien encargado de llevar un mensaje. Hermano, cada iglesia tenía una persona responsable y asignada de leer estas cartas públicamente en la congregación. Cristo mismo, hermano, le dio la orden para que se escribiera y se leyera esta carta en la congregación de Éfeso. Ahora, ¿quién envía esta carta? Sigamos leyendo el verso 1, perdón.
el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros. Este versículo, hermano, nos dice que la carta no viene de un hombre. Esta carta no venía de Juan. Esta carta no venía de los pastores, hermano. Esta carta venía directamente de Cristo Jesús, el Rey del universo. El mismo glorioso Cristo se define a sí mismo como el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio del candelero de oro. Juan mismo nos describe, lo vimos en las prédicas pasadas, que Él es el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Que Él es que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Ahora, ¿qué son las 7 estrellas? ¿Qué es eso de las 7 estrellas? ¿Qué son los 7 candeleros de oro? En Apocalipsis 1:20 leemos que las 7 estrellas son los 7 ángeles de la iglesia. O sea, los pastores encargados de leer estas cartas públicamente en la congregación. Y los 7 candeleros de oro son las 7 iglesias, las cuales el Señor le envió una carta. Esta descripción nos enseña, hermano, que Cristo tiene los pastores de su iglesia en su mano. Pastores que están aquí, Dios está gobernando su vida. Es un reto, pero Dios los tiene en control. Dios los puso, hermano. Confiemos en el Señor. Los pastores están bajo el cuidado de Cristo. Pero también nos muestra que Cristo anda en medio de su iglesia, hermano. Cristo está velando por su iglesia. Cristo está cuidando de cerca a su iglesia, hermano. Su iglesia no tiene nada, escuche bien, nada por qué temer. Porque Cristo Jesús está con ella y la guarda. Nada, absolutamente nada de lo que pasa en la iglesia se escapa de la perfecta voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo nos está proveyendo a su iglesia todo lo que su iglesia necesita. Podemos confiar en que Dios nos sostiene y nos sostendrá hasta el fin. Amén. Hermano, Cristo está soberanamente dirigiendo nuestra vida para cumplir su perfecta voluntad en nuestra vida. Podemos descansar en Él. En primer lugar, vimos que Cristo conoce a su iglesia. En segundo lugar, veamos que Cristo elogia a su iglesia. Vaya conmigo, hermano. Apocalipsis capítulo 2, verso 2. ¿Está conmigo, hermano? ¿Qué dice Cristo a la iglesia de Éfeso? Yo conozco tus obras. Cristo conoce perfectamente su iglesia. No hay nada que se esconda de Él. Él conoce aún lo que está en lo íntimo de nuestro corazón. Cristo ve y conoce lo que la gente no puede ver. Sí, eso que con lo que luchamos y nos da vergüenza de sacarlo a la luz. Cristo lo conoce, hermano. Eso que nos avergüenza, Cristo lo conoce.
En el Salmo 139, verso del 1 al 3, David escribe esto. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Dios conocía perfectamente a David. Pero Dios te conoce perfectamente a ti también, hermano. Dios me conoce perfectamente a mí también. No hay nada en nuestra vida escondido de Él. Y quizás te pregunte, ¿qué tanto sabe Dios o qué tanto conoce Dios de mi vida? En Mateo 10:30, Jesús dijo que hasta tus cabellos están todos contados. La población del mundo, hermano, está llegando a 8,000 millones de personas. Pero Dios conoce cada cabello que tiene cada persona en el mundo. Ese es nuestro Dios. Hay millones de iglesias alrededor del mundo, pero Cristo las conoce de manera específica. Jesús les dice a la iglesia de Éfeso que Él los conoce perfectamente. Jesús les hizo una radiografía para los que están familiarizados con la medicina. Jesús le hizo una radiografía a la iglesia de Éfeso. Y a continuación vamos a ver los resultados de esa radiografía. Ahora bien, Cristo comienza resaltando sus fortalezas, las fortalezas de esta iglesia. Él comienza diciéndole las cosas positivas, elogiándolos. ¿Qué estaban haciendo la iglesia de Éfeso? 3 buenas características nos da este pasaje. Veamos el primer elogio que le da Cristo a la iglesia de Éfeso. Jesucristo los elogia por el arduo trabajo y la paciencia de los hermanos en Éfeso. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Los creyentes en Éfeso trabajaban arduamente, hermano, por el servicio de Cristo. Éfeso era una iglesia activa y Cristo los elogia por eso. Éfeso era una iglesia diligente, discipulada y sacrificada. Hermano, esta iglesia, estos hermanos salían de sus comodidades, salían de la cama king que tienen con el matre mejor ortopédico, salían así de ahí por servir a Cristo. Todos los hermanos en Éfeso estaban trabajando duro hasta el cansancio, hasta que ya la fuerza se acababa. No solamente los pastores o los líderes, todos. Hay una regla en los negocios que se llama la regla 20-80. ¿La conocen? Esta regla dice que el 20% de los empleados hacen el 80% del trabajo. Tal vez en tu trabajo es así. Hay 10 empleados, 2 trabajan súper duro, pero 8 van al baño de cada 15 minutos. La iglesia de Éfeso no era así. Todos los hermanos estaban trabajando hasta que sus fuerzas ya no daban más. Recordemos, hermanos, que Éfeso era una ciudad
la ciudad más importante en la zona. Posiblemente muchos de los creyentes que estaban en esta iglesia tenían sus propios negocios. Quizás otros trabajaban largas jornadas como esclavos. Pero además de trabajar en sus propios empleos y empresas, trabajaban al máximo por la obra de Cristo. Hasta el punto de que el Señor Jesucristo mismo reconoce y los felicita. Cristo mismo, hermano, reconoció este arduo trabajo de la iglesia de Éfeso. En el libro de Hechos, en el capítulo 19, nosotros vemos que Pablo comenzó lo que hoy día se puede llamar una escuela teológica en Éfeso. Algo así como un instituto bíblico parecido. Los hermanos en Éfeso estaban constantemente comenzando otras iglesias, levantando ofrendas para apoyar a otros que salían a plantar. Estaban, hermanos, trabajando full por el avance del evangelio. La iglesia estaba creciendo. El evangelio estaba siendo predicado en toda la ciudad. Y Cristo reconoce ese trabajo. Además de conocer su arduo trabajo, Cristo le dice que también reconoce su paciencia. Veamos el versículo 3, hermano. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. La palabra paciencia aquí significa perseverancia. Los hermanos de Éfeso no solo trabajaban hasta que sus fuerzas se acababan, sino que perseveraban. Continuaban trabajando día a día. Hermanos, nosotros podemos poner todo nuestro esfuerzo, todo nuestro sacrificio, pero si no perseveramos, de nada vale. Si no perseveramos en lo que hacemos, no hay fruto. ¿De qué le sirve a un albañil comenzar a construir una casa y la deja a mitad? ¿De qué le sirve a un mecánico comenzar a reparar el motor de su auto y no terminarlo? De nada, hermano. De nada. Cuando trabajamos en la iglesia y servimos, necesitamos perseverar. Necesitamos perseverancia en lo que hacemos. Y Jesús los felicita por eso. Dios se agrada cuando trabajamos arduamente por su iglesia local. Dios se alegra, hermano, cuando nosotros trabajamos para Él. Nuestro trabajo no es en vano. Nuestra iglesia local en este mismo momento necesita hombres y mujeres que trabajen y perseveren para Cristo. Amado hermano y amada hermana, ¿estamos tan ocupados en nuestros propios asuntos que no tenemos tiempo para servir a nuestro Señor? ¿Qué nos diría Jesús si nos escribe una carta? ¿Nos felicitaría por nuestro trabajo? ¿Nos felicitaría por nuestra paciencia, por nuestra perseverancia? Veamos el segundo elogio. Además de elogiarlo por su trabajo y paciencia, hay un segundo elogio. Jesucristo los elogia por conocer y defender la verdad. Veamos nuevamente, volvamos al versículo 2. Jesús dijo, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. En el libro de Hechos
los capítulos 18 al 20, vemos que el evangelio en la ciudad de Éfeso fue llevado por primera vez por Pablo en su primera visita a esta ciudad. Pero Pablo estuvo un breve tiempo aquí en la iglesia de Éfeso, pero dejó a Priscila y Aquila para que llevaran la obra hacia adelante, siguieran continuando trabajando. Después llegó Apolo, que fue un fiel predicador del evangelio, y un tiempo más tarde Pablo regresa para continuar esa obra que estaba haciendo. Y estuvo aproximadamente dos años predicando, evangelizando y enseñando. Hermano, Pablo predicó con tanta eficacia que todos los judíos y griegos que vivían en la provincia de Asia escucharon la palabra. La iglesia había sido instruida en la sana doctrina por excelentes maestros como Pablo, Apolo, Timoteo y el mismo apóstol Juan. Esto era una iglesia que celaba la sana doctrina. Esto era una iglesia que tenía cero tolerancia ante los falsos maestros y falsos apóstoles. Esta iglesia estaba cimentada en la verdad bíblica. Esta iglesia, hermano, enfrentaron los falsos apóstoles. Era una iglesia con discernimiento. Se mantuvieron firmes a pesar de la persecución que estaban pasando en ese momento. Ellos fueron fieles a Cristo. Hoy día, en nuestras iglesias, vivimos en una época de poco discernimiento. Hoy en día las personas no están muy dispuestas o no estamos muy dispuestos a señalarle el error doctrinal. Pero aquí aprendemos que a Cristo le agrada la iglesia que corrige la falsa doctrina. Le pregunto a usted, ¿sabe usted cuando alguien es un falso maestro? ¿Sabe usted cuando le están dando de beber veneno para su alma? En 1 Juan, capítulo 4, verso 1, se nos exhorta con estas palabras. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así igual que los hermanos de Éfeso, debemos nosotros también estar atentos y velando por estos falsos maestros y falsos apóstoles. Debemos de estar rechazando estas falsas doctrinas. Si un maestro nos engaña, él llevará la responsabilidad por engañarnos. Ahora, nosotros llevaremos la responsabilidad por creerle. Evaluemos todo lo que escuchamos, hermano. Incluso desde aquí, empezando desde aquí, desde este púlpito. Todo lo que se diga aquí en este púlpito, corrobórelo con lo que dice la palabra del Señor. Hermano, yo puedo fallarle. El pastor Daniel puede fallarle. Los pastores pueden fallarle. Pero la palabra nunca falla. Cristo los elogia por su odio contra el pecado también. Y este es nuestro tercer elogio que vamos a ver en este versículo. Para esto, hermano, vamos a brincar al verso 6. ¿Están conmigo, hermanos? Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Cristo y su iglesia tenían algo en común. Aborrecían a los nicolaitas. De ellos no se conoce mucho, pero esto era un grupo de personas que enseñaban falsa doctrina. Enseñaban conductas inmorales. Enseñaban que tú podías vivir una vida de libertinaje y al final no ibas a pagar ningún tipo de consecuencia. Pero estos hermanos no se dieron ante esta falsa doctrina. Ni un centímetro. Y Jesús los elogió por eso.
Los hermanos de Éfeso tenían muchas cosas que andaban bien. Su arduo trabajo, defendían la sana doctrina, servían hasta que sus fuerzas agotaban. Pero, aquí hay un gran pero. Pero, y esto nos lleva a nuestro tercer punto Veamos en tercer lugar que Cristo reprende a su iglesia. Vaya conmigo, hermanos, Apocalipsis 2:4. ¿Están conmigo, hermanos? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Después de escribir todos estos elogios, todas estas fortalezas de la iglesia de Éfeso, la iglesia de Éfeso escuchó estas palabras. Pero tengo contra ti. Hermano, yo quiero que usted se imagine esto. Imagínese que estamos aquí hoy, un domingo reunidos, y el pastor o los pastores llegan con una carta. Hermano, la carta viene de Cristo mismo. Y se para aquí el pastor. Y escuchan esto. Esto está bien. Aquello también está bien. Pero tengo contra ti. Wow. ¿Puedes sentir el peso de estas palabras, hermano? ¿Puedes sentir el peso de las palabras de Cristo? Pero tengo contra ti. ¿Qué tiene él contra la iglesia de Éfeso? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La prioridad de cada cristiano es amar a Cristo sobre todo. Y como resultado, amar a los demás. Nuestro amor y pasión por Cristo debe superar nuestro amor y pasión por nuestra familia, por nuestra iglesia, por nuestro ministerio, por nuestras esposas, por nuestros hijos, por nuestro trabajo, por nuestro deporte o por nuestro partido político, hermano. Nada debe tomar el centro de nuestras vidas, sino Cristo. El amor de la iglesia de Éfeso se había enfriado. Esa llama inicial se había apagado. Ellos estaban poniendo en primer lugar sus obras, sus doctrinas, antes que el amor genuino por Cristo y los demás. Su situación era triste. No está mal mantenerse fiel a la doctrina. No está mal servir. No está mal hacer buenas obras. Pero Cristo nos reprende si esas obras y ese servicio no va acompañado de amor. Los hermanos de Éfeso sabían mucha doctrina, servían sacrificialmente, pero les faltaba amor. Y Cristo los reprende. Cristo reprende, hermano, cuando tenemos buena doctrina y no hacemos nada de lo que hacemos es motivado por el amor. Dios quiere nuestro corazón. Dios quiere que tengamos devoción por Cristo y amor genuino por otros. Él se agrada por el trabajo de su pueblo. Él honra que conozcamos y guardemos la doctrina. Él elogia que nos apartemos del pecado. Pero Cristo nos reprende cuando dejamos nuestro primer amor. ¿Cómo está tu amor por Cristo, hermano? ¿Disfrutas de Él? ¿Disfrutas tu comunión con Él? ¿Amas a tu Salvador? Ser mamá puede tomar tu prioridad en amar a Cristo. Ser un buen esposo puede tomar tu prioridad de amar a Cristo. Servir en la música puede tomar tu prioridad de amar a Cristo. Saber mucha teología también puede tomar el lugar
y la prioridad en amar a Cristo. Las acciones de la iglesia de Éfeso eran acciones mecánicas y automáticas. Ellos no eran motivados por el amor. Por eso Cristo los reprende. Como Marta, la hermana de Lázaro, ¿recuerdan? ¿Recuerdan a Marta? Marta había dejado de disfrutar de la presencia del Señor por estar haciendo cosas. Marta escogió trabajar cuando era tiempo de disfrutar la presencia del Señor. Para los efesios, la obra de Dios tenía más importancia que el Dios de la obra. Ese amor, ese primer amor se fue enfriando lentamente, poco a poco. Mucho trabajo, falta de tiempo para disfrutar de la presencia del Señor, poca oración, poca comunión con Cristo. Esto no sucedió de la noche a la mañana. Un pastor de los años 800 nos exhorta con estas palabras. Aprende mucho del Señor Jesús. Por cada mirada a ti mismo, mira 10 veces a Cristo. Él es totalmente digno de ser amado. Tan infinita majestad y al mismo tiempo tanta mansedumbre y gracia. Deja que tu corazón se llene con sentimiento de la dulzura y excelencia de Cristo. El cristianismo no es primeramente reglas, leyes, conocimiento o trabajo. El cristianismo es Cristo. No nos desviemos de Cristo, hermano. Pero hay buenas noticias. Cristo también nos provee y le provee a esta iglesia el camino al cambio. Cristo no solo conoce a su iglesia, Cristo no solo elogia a su iglesia, Cristo no solo reprende a su iglesia, sino que también guía a la iglesia a su primer amor. Y este es nuestro cuarto punto. Lea conmigo, hermano, Apocalipsis 2:5. ¿Están conmigo, hermano? Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Aquí están los pasos para el cambio. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Pablo había plantado esta iglesia 40 años atrás. Y Jesús le manda a esta iglesia a recordar esos primeros años. Ellos, al recordar esos primeros años, iban a ver la diferencia de su amor. Cristo los llama al arrepentimiento. O sea, Cristo los llama a cambiar su manera de vivir, a voltearse nuevamente a Él. Cristo los manda a regresar a su primer amor. Pero esto trae una advertencia también de juicio. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. El candelero es la misma iglesia. Y la acción de quitar el candelero significaba que la iglesia de Éfeso iba a dejar de existir si no se arrepentía. Pero todavía había esperanza para esta iglesia. Cristo le muestra el camino de regreso a su primer amor. Cristo les recuerda cuando se convirtieron. Cristo los llama a mirar la pasión con que vivían y les servía. Cristo los llama a arrepentirse, a cambiar de rumbo, a cambiar de dirección y reenfocarse en Cristo. Cristo les dice, vuelve a tu primer amor.
Además de estas palabras de esperanza de parte de Cristo, Cristo les da una promesa. Qué compasivo es nuestro Señor con nosotros. Hermano, Cristo podía desaparecer la iglesia de una, pero mostró compasión por su iglesia, por amor. Qué gracia infinita. Vaya conmigo, hermanos, a Apocalipsis 1:7. ¿Está conmigo? El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Estas son unas palabras de ánimo para los creyentes fieles en Éfeso. Aquí Cristo estaba haciéndole una promesa a los que regresan a su primer amor. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Aquí la mención del árbol de la vida nos recuerda a Génesis. Un comentarista escribe: el árbol de la vida simboliza la vida eterna en comunión con Dios. Comunión que se perdió después del exilio de la humanidad del Edén, pero será restaurada en la nueva creación, donde habrá un paraíso restaurado. Gloria a Dios, hermano. La iglesia de Éfeso podía descansar en esa promesa en que un día todo iba a acabar. Y ellos estarían por Cristo, con Cristo en la eternidad. Y esa esperanza también la tenemos nosotros como iglesia. Si estás aquí y no estás en Cristo, no tienes esa esperanza. Tu vida va rumbo al infierno, donde pagarás la ira de Dios por tu pecado. Pero hay buenas noticias. Cristo vivió una vida perfecta y fue a la cruz tomando el lugar de pecadores. Si tú hoy reconoces que eres un pecador, te arrepientes y confías en la obra perfecta de Cristo y pones tu fe en Él, podrás disfrutar de ese amor incomparable de Cristo, con la esperanza de que un día estaremos con Él por la eternidad. Hermano y hermana, si tú entiendes que has dejado tu primer amor, recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a tu primer amor. Te lo ruego. Te lo ruego. Hay esperanza en Cristo, iglesia. En nuestra debilidad, Dios es fiel. Nada en esta vida es mejor que Cristo. Amarlo es nuestro grande gozo. Y como resultado, amaremos a los demás. Un puritano de los años 1600 escribe a su hijo esto: mira tu necesidad de Cristo cada vez más y vive en Él. No hay vida tan dulce como esa. No hay vida tan segura como esa. Oremos, hermano. Padre, gracias. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias porque tú eres fiel, Señor, aun cuando nosotros ponemos cosas primero que a ti, Señor. Gracias porque muchas veces, en muchas ocasiones hemos perdido ese primer amor, Señor. Pero tú no nos dejas desamparados, sino que nos vuelves a ti y nos muestras el camino, Señor.
Gracias por tu compasión y por tu infinita misericordia con nosotros, Dios. Padre, ¿a quién iremos sino a ti, Señor? Perdona cada uno de nuestros pecados, Señor. Y ayúdanos en nuestra debilidad, Padre. Ayúdanos a amarte sobre todo, Padre. Ayúdanos a ponerte como nuestra prioridad en nuestra vida. Ayúdanos a recordarte a ti día a día, Señor. Atráenos cada día más a ti, Señor. Quebranta esos ídolos de nuestro corazón, Señor. Quebranta todo lo que se opone a ti, Señor. Y haznos cada día más como tú, Padre. Tú eres bueno, Señor. Nuestra esperanza está en ti, Señor. En que un día, Señor, estaremos por la eternidad alabándote, Señor, por siempre. Gracias, Señor. Gracias por tu infinito amor, Señor. Te pido por nuestra iglesia, Señor, que tú nos ayudes cada día, Señor, a ser fiel a tu palabra, Señor. A descansar en ti, Señor, que nuestro servicio sea motivado por el amor a otros, Señor, y amor a ti, Señor. Señor, podemos hacer cosas mecánicas, podemos hacer cosas por nuestra posición, por nuestro compromiso, pero de nada vale, Señor. Ayúdanos a interesarnos por los demás y por tu iglesia por amor, Señor. Que nuestro amor sea la motivación por la que hagamos todo, Señor. Que nuestro amor sea la motivación por la cual queremos darte gloria y exaltarte, Dios. Todo esto te lo pido, Señor. Confiando, Señor, en que tú continuarás siendo fiel con tu iglesia, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.